Iniciemos con una imagen. Imaginen a un hombre cuya vida fue tan solitaria y tan perseguida que su oficio para sobrevivir era pulir lentes en una pequeña habitación. Y su único crimen, su único pecado, o por llamarlo de alguna forma, fue atreverse a pensar por sí mismo. Exacto, de una forma radicalmente nueva. Ese hombre fue Baruch Spinoza, y hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los documentos que exploran su filosofía, una de las más escandalosas y quizás más liberadoras de la historia. Y cuando decimos escandalosa, de verdad, no es una exageración. Fue atacado al mismo tiempo por su propia comunidad judía, por los católicos y por los protestantes. O sea, era el enemigo de todos. La misión de esta charla entonces es entender no solo cuáles eran esas ideas tan peligrosas, Sino por qué hoy, más de 300 años después, siguen resonando con tanta fuerza. Bien, empecemos por ahí, por la persecución, porque creo que esa palabra a veces se queda corta. ¿Qué tan grave fue en realidad? Fue extrema. El punto de quiebre, digamos, fue el 27 de julio de 1656. Él tenía solo 23 años. Jovencísimo. Sí. Y la comunidad judía de Ámsterdam, a la que pertenecía, emitió contra él un herem. Un herem. ¿Qué es eso exactamente? Es un decreto de excomunión. Pero este fue de una severidad que, bueno, casi no se había visto nunca. ¿Y qué decía? Porque los detalles aquí importan, y mucho. El lenguaje es escalofriante. Estaba diseñado para borrar a una persona de la sociedad. Cito algunas partes. A ver. Decía, maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. ¡Qué fuerte! Y seguía, ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, O sea, nada. Cero contacto. que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, y que nadie lea ningún documento dictado o escrito por él. Espera, eso es una aniquilación social completa. Mm. No es solo estás fuera del club, es dejas de existir para nosotros. Totalmente. Y la cosa no se quedó solo en palabras, ¿eh? Me imagino que no. Un fanático religioso, convencido de que Spinoza era un hereje, lo esperó a la salida de la sinagoga e intentó apuñalarlo. ¡Wow! Spinoza se movió justo a tiempo y el cuchillo solo le rasgó la capa. Y se dice que guardó esa capa el resto de su vida. Como un recordatorio. Exacto. Un recordatorio tangible del peligro que implicaba pensar libremente. ¡Qué imagen! Un recordatorio colgado en el armario. Y si su propia comunidad lo repudió de esa manera, me imagino que las iglesias cristianas no lo recibieron precisamente con los brazos abiertos. Menos aún, cuando publicó, de forma anónima, su tratado teológico político en 1670. Bueno, fue como lanzar una bomba en el centro de Europa. El escándalo fue total. Inmediato. La Iglesia Católica, por supuesto, metió todas sus obras en el Index Librorum Prohibitorum. La lista de libros prohibidos. Ajá. Y los predicadores calvinistas, que eran muy poderosos en Holanda, lo denunciaban desde el púlpito como un servidor del diablo. O sea, tenías a todas las grandes religiones de Europa compitiendo para ver quién lo odiaba más. Literalmente. Y para colmo, un filósofo muy influyente de la época, Pierre Bayle, le puso la etiqueta que lo marcaría por más de un siglo: el primer ateo sistemático. Y en el siglo XVII, esa era la peor acusación que te podían hacer. Era marcarte como un monstruo moral, como un peligro público. De acuerdo. El escenario está claro. Terror, condena, aislamiento. Esto me lleva a la pregunta inevitable. ¿Qué diablos dijo este hombre para unir a tantos enemigos en su contra? No pudo ser una sola cosa. No, fue un ataque sistemático. Pero lo fascinante es que lo hizo con pura lógica, no con insultos. Por ejemplo, en ese tratado tan polémico, sostenía varias cosas. Primero, A ver. que la Biblia no debía leerse literalmente como la palabra de Dios. Uf, ya con eso. Sí, ya con eso tenías para un escándalo. Decía que debía ser estudiada críticamente, como cualquier otro texto histórico, analizando su contexto, sus autores, sus contradicciones. Detengámonos ahí un segundo. Solo con eso ya se estaba ganando el odio eterno de casi todo el mundo. Para la gente de esa época, eso era básicamente decir que el libro sagrado era, pues, un libro más. Precisamente. Pero no se detuvo. Seguía. Decía que los profetas no eran secretarios de Dios.
sino hombres con una imaginación particularmente vívida, que interpretaban las cosas en un lenguaje simbólico, poético. Ya veo por dónde va. Y luego, el golpe final. Afirmaba que Dios, el verdadero Dios, no es un rey en el cielo que hace milagros, escucha plegarias o se enoja. Le quitó a la religión todas sus herramientas de control. Si no hay un Dios que premia y castiga, y la Biblia no es su manual de instrucciones literal, ¿qué queda? Queda lo que Spinoza denunciaba, una herramienta basada en la superstición y el miedo para controlar a la gente. Y su conclusión entonces era política. Totalmente. Radical. La filosofía debe ser libre, no una esclava de la teología. Y el mejor Estado es una democracia que garantice la libertad total de pensamiento para todos. Cada uno de esos puntos era una bomba. Entiendo el pánico que debió generar. El ambiente era tan tóxico que incluso afectó a la gente a su alrededor, ¿no? Sí, el clima era de una intolerancia brutal. Su amigo, Adrian Kurbach, fue encarcelado por expresar ideas parecidas y murió en prisión. ¡Qué terrible! Pero el golpe más duro fue en 1672. Su protector y amigo, el líder político Jan de Witt, fue culpado de una derrota militar. Y la gente necesita un chivo expiatorio. Y lo encontraron. Una turba enfurecida lo sacó a la calle, lo asesinó, lo desmembró y, según los relatos, hasta se comieron partes de su cuerpo. Es una imagen increíblemente salvaje. Ver eso debió convencerlo de que el mundo, de plano, no estaba listo para sus ideas más profundas. Totalmente. Ese evento lo traumatizó y lo convenció de que su obra maestra, la ética demostrada según el orden geométrico, era demasiado explosiva. Decidió que solo podría publicarse después de su muerte. Y es en esa obra, la ética, donde está el núcleo de todo. La persecución no fue solo por criticar la religión, sino por proponer algo completamente distinto. Y creo que el corazón de esa propuesta está en esa famosa y misteriosa frase Deus sive natura. Dios o la naturaleza. Exacto. ¿Qué significa realmente? Significa una revolución total del pensamiento. Spinoza toma el racionalismo de filósofos como Descartes y lo lleva a su conclusión más lógica y radical. Para él, no existen múltiples cosas en el universo. Rocas, plantas, personas, almas y un Dios separado que las crea. No. No. Solo existe una única cosa, una única sustancia. Dios. Un momento. ¿Quieres decir que la silla en la que estoy sentada, este micrófono, yo misma, todo es Dios? En cierto modo sí, pero no como partes de un rompecabezas. Spinoza diría que todo lo que hiciste son modos o, digamos, manifestaciones de esa única sustancia. A ver, explícame la diferencia con Descartes, para entender la ruptura. Claro. Descartes había dicho que había tres sustancias. La mente, o sea, el pensamiento, el cuerpo, la materia, y Dios. Spinoza dice, no, se equivocan. Esas tres son en realidad una sola cosa. Todo está unificado. Cuidado aquí porque esto puede malinterpretarse. No está diciendo que Dios es simplemente la suma de todos los árboles y rocas, ¿verdad? No es un materialismo simple. Exacto. Ese es el punto clave. No reduce a Dios a la materia. Al contrario, eleva la naturaleza entera a un estatus divino. La naturaleza, en su totalidad, con sus leyes inmutables y su poder infinito, es Dios. Entiendo. Para explicarlo mejor, la divide en dos aspectos que actúan juntos. Por un lado, la natura naturans. La naturaleza naturante. Suena a trabalenguas. Piénsalo así. La natura naturances es como el software eterno del universo. Son las leyes, la estructura, el principio activo que lo genera todo. Es Dios como causa. Ok, el software. ¿Y el hardware? El hardware es la natura naturata, la naturaleza naturada. Son todas las cosas que ese software produce. Los planetas, los animales, nuestros pensamientos, nuestros cuerpos. El universo visible. Me gusta esa analogía. El software y el hardware son inseparables, dos caras de la misma moneda. Y con esa idea unificadora, de repente un montón de problemas filosóficos que traían de cabeza a la gente empiezan a resolverse, ¿no? El más grande de todos. El problema mente-cuerpo. Descartes no podía explicar cómo la mente, que es inmaterial, podía darle órdenes al cuerpo, que es material. ¿Cómo interactúan? Para Spinoza, la pregunta ni siquiera tiene sentido. Mente y cuerpo no son dos cosas distintas. Son dos atributos o dos formas de expresar la misma y única sustancia. O sea, lo que yo experimento como un pensamiento Es, desde otra perspectiva, un proceso físico-químico en tu cerebro. No es que uno cause al otro.
son exactamente la misma cosa, vista desde dos ángulos diferentes, el ángulo del pensamiento y el ángulo de la extensión, o sea, la materia. De ahí su famosa frase. Exacto, el orden y conexión de las ideas es el mismo que el orden y conexión de las cosas. Lo que pasa en tu mente tiene un correlato exacto en la materia, porque ambos son la misma naturaleza, el mismo Dios. De acuerdo, esto es vertiginoso, pero lo sigo. Si todo es una única sustancia divina, o naturaleza, que opera según leyes necesarias e inmutables, esto nos lleva a una de sus ideas más chocantes, el determinismo. El determinismo absoluto. Espera, si todo está predeterminado por esas leyes, suena a que no somos más que fichas de dominó cayendo. ¿Cómo puede haber algo parecido a la libertad en ese sistema? A mí me suena una contradicción total. Es la pregunta crucial. Y es donde Spinoza, bueno, le da la vuelta a todo. Para él, la idea tradicional del libre albedrío, La capacidad de elegir lo que sea. esa capacidad de elegir algo sin ninguna causa previa, es una completa ilusión. Creemos que somos libres solo porque somos conscientes de nuestros deseos, pero ignoramos las causas que nos llevan a desearlos. Como una piedra que, si pudiera pensar mientras cae, creería que está eligiendo caer. Exactamente, esa es la analogía que él usa. Entonces, ¿qué es la libertad real para él? No es actuar sin causa. La verdadera libertad consiste en actuar comprendiendo las causas que te determinan. A ver, ¿cómo? Él lo define así. Solo es libre aquello que existe por las necesidades de su propia naturaleza y cuyos actos se originan exclusivamente dentro de sí. En resumen, Dime. eres un esclavo cuando actúas movido por causas externas que no entiendes, como, no sé, la publicidad, la presión social o una pasión ciega. Eres libre cuando tus acciones nacen de una comprensión racional de quién eres y de las leyes de la naturaleza. O sea que la libertad no es poder hacer lo que quiera, sino entender por qué hago lo que hago y actuar de acuerdo a ese entendimiento. Es pasar de ser una marioneta a entender los hilos. Perfectamente expresado. Y esos hilos muchas veces son nuestras pasiones. Justo a eso iba. ¿Cómo encajan las emociones, el amor, el odio, la ira, en un sistema tan racional, tan geométrico? Suena que Spinoza querría eliminarlas, como si fueran errores en el sistema. Todo lo contrario. Y esta es una de las partes más bellas de su filosofía. No busca eliminarlas, sino comprenderlas. Él las analiza con la misma objetividad con la que un científico analiza el clima. No juzga. ¿Y cómo las clasifica? Las reduce a tres afecciones básicas. Primero, la alegría, la etitia, que define como el paso de un ser a una mayor perfección o potencia. Interesante. No es solo sentirse bien, es ser más potente, tener más capacidad de actuar. Me recuerda a esa sensación de energía cuando resuelves un problema difícil. Eso sería la etitia en estado puro. Exacto. Luego está su opuesto, la tristeza, tristitia, que es el paso a una menor perfección, una disminución de nuestra potencia. ¿Y la tercera? Y finalmente, el deseo, cupiditas, que es la fuerza fundamental que todos tenemos por perseverar en nuestro ser. Él lo llama conatus, ese impulso innato de seguir existiendo y aumentar nuestra potencia. Todas las demás emociones son combinaciones de estas tres. Entonces, si entiendo bien, no se trata de reprimir la ira o el miedo, sino de analizarlos, de preguntarse, ¿qué causa externa está disminuyendo mi potencia y generándome esta tristeza? Precisamente. Y aquí viene la idea más terapéutica y liberadora de Spinoza. Hay una cita clave en la ética. ¿Cuál? Una pasión deja de ser pasión tan pronto como nos formamos de ella una idea clara y distinta. O sea que... En el momento en que comprendes una emoción, de dónde viene, qué la causa, cómo funciona, dejas de ser su esclavo, la transformas. Pasa de ser una pasión que te domina desde fuera a una acción consciente que controlas desde dentro. La comprensión es poder. ¡Wow! Eso es increíblemente moderno. Es la base de muchas terapias psicológicas actuales. Entender la raíz de la emoción para poder manejarla. ¿Y cuál es el objetivo final de este camino? ¿A dónde nos lleva todo este conocimiento? Nos lleva al nivel más alto de conocimiento, al que él llama ciencia intuitiva. Es la capacidad de ver las cosas no desde nuestra perspectiva limitada y temporal, ¿Si no? sino subespecie eternitatis, es decir, bajo la perspectiva de la eternidad. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Ver el futuro o algo así? No, nada de eso.
Significa comprender el lugar necesario y perfecto que cada cosa particular, esa silla, esa estrella, tu propia existencia, ocupa dentro del sistema infinito de la naturaleza. Es como un momento, ajá. Es una intuición directa de cómo todo encaja. Y según Spinoza, alcanzar ese tipo de comprensión produce la mayor alegría posible, un gozo sereno y estable al que llama amor intellectualis Dei. El amor intelectual a Dios. Exacto. Pero aclaremos, porque las palabras amor y Dios pueden confundir. ¿No estamos hablando de un amor devocional, de arrodillarse a rezar a un ser personal? Para nada. Es un amor completamente impersonal. Es la alegría que surge de la comprensión racional de que eres una parte necesaria e inseparable de esa sustancia infinita y eterna que es Dios o la naturaleza. No es pedirle cosas a Dios, es entender que tú eres una manifestación de Dios. Lo cual nos lleva de vuelta, en un círculo perfecto, a la acusación principal: ateísmo. Después de todo lo que hemos hablado sobre Dios, sustancia divina, amor a Dios, ¿cómo es posible que lo llamaran el príncipe de los ateos? La paradoja es enorme. La paradoja se entiende cuando te pones en los zapatos de alguien del siglo XVII. El Dios de Spinoza era irreconocible para ellos. Claro. Un Dios que no tiene voluntad, que no planea, que no escucha plegarias, que no hace milagros, que no juzga. Un Dios que es, en esencia, las leyes inmutables del universo. Un Dios que no interviene. Para sus contemporáneos, un Dios así era indistinguible de la ausencia de Dios. Si Dios no te va a premiar en el cielo ni a castigar en el infierno, pues ¿para qué sirve? Claro. Era un Dios que no cumplía ninguna de las funciones que la religión le había asignado. ¿Y qué decía él mismo sobre esto? ¿Se defendía? Se defendía con vehemencia. En una de sus cartas dice que sus críticos están totalmente equivocados. Él no negaba a Dios, al contrario, toda su filosofía es un intento monumental por comprender a Dios de la forma más pura y racional posible. Lo que negaba era la caricatura de Dios. Exacto, la concepción supersticiosa y antropomórfica que lo presentaba como un rey vanidoso y colérico. Para él, tanto el creyente supersticioso como el ateo cometían el mismo error. Partían de una idea infantil de lo que es Dios. Es como si estuviera proponiendo una tercera vía, que no era ni lo uno ni lo otro. Exactamente. No es el teísmo tradicional, pero tampoco es el ateísmo materialista. Es una visión tan original que, fíjate, ha inspirado a personas en ambos extremos del espectro. Como Albert Einstein, por ejemplo. Justo. Einstein lo resumió de forma brillante. Dijo: creo en el Dios de Spinoza que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Vio en Spinoza una profunda religiosidad cósmica. Un asombro ante el orden del universo. Y en el otro lado tienes a los poetas románticos alemanes. Goethe, Novalis. Correcto. Ellos lo rescataron del olvido. Y no vieron a un ateo frío y calculador. Vieron todo lo contrario. Lo llamaron el hombre intoxicado de Dios. Intoxicado de Dios, me encanta esa expresión. Porque percibieron que su sistema, aunque racional, estaba impulsado por una pasión y un asombro reverencial ante la totalidad del universo. Entonces, para recapitular, la revolución de Spinoza fue total. Desafió a las autoridades religiosas, a los filósofos, y nos desafió a nosotros, como individuos, al ofrecernos un camino hacia la libertad, no a través de la fe ciega, sino del conocimiento. Exactamente. Su objetivo no era, como él mismo escribió, reírse de las acciones humanas, ni llorarlas, ni odiarlas, sino simplemente comprenderlas. Quería buscar la certeza y la paz en la razón. Y analizar la condición humana con la serenidad con la que un geómetra analiza las propiedades de un triángulo. Y esto nos deja con una última reflexión, que se siente muy, muy pertinente hoy en día. Spinoza creía que la actividad más elevada para un ser humano es aprender para entender, porque entender es ser libre. Así es. Y eso nos plantea una pregunta directa para nuestro mundo actual, ¿no? Un mundo que nos empuja constantemente a la reacción inmediata, al juicio rápido, a la condena en redes sociales. A reaccionar sin pensar. Justo. ¿Qué cambiaría si, antes de reaccionar, nos detuviéramos e intentáramos, como proponía Spinoza, simplemente comprender las causas de lo que sucede, tanto dentro de nosotros como en el mundo? Podría ser esa comprensión la forma más profunda y también la más difícil de libertad.